los 30 valientes de David. Pero como les decía antes, no eran valientes antes, no eran esas personas que buscaban ser protagonistas, no, sino que eran hombres afligidos, hombres endeudados. David fue un gran conquistador, pero no estaba solo David. Si nosotros vemos, según la historia de la Biblia, según los relatos de la Biblia, David era el hombre más guerrero que ha tenido. Por eso Dios le dice a David: tú no vas a construir el templo, tú has derramado mucha sangre, tu hijo Salomón, él va a construir. David no estaba solo, estaba con los 30, tenía un ejército a su lado que podía hacer varias cosas. Este ejército le ayudó a poner las bases de su reino. Todo eso que hicieron sus valientes fue para poder establecer su reino de David. Estos hombres lo ayudaron a asegurar su trono. Primera Crónicas capítulo 11 versos 10 al 47, por tiempo no vamos a poder leer. Y Segunda Samuel capítulo 23, 8-39, que son los 30 que menciono. Los valientes de David eran una fuerza de élite, ayudados por Dios. Escuche bien esto, no era una fuerza de élite que guiaba o que ayudaba a David, no, era una fuerza de élite ayudados por el Creador, por el Eterno. No estaban solos. Cuando uno tiene un talento, un don, si lo pone en las manos de Dios, es muy importante. Pero si no lo pone en las manos de Dios, va a ser un don como cualquier otro. Muchos de ellos se unieron a David mientras huía del rey Saúl. Ya hemos comentado eso, cómo escapaba. Estaban atribulados, estaban de miedo, estaban tal vez avergonzados. ¿Por qué? Porque tenían deudas. ¿Por qué? Porque estaban afligidos y no eran todavía valientes, como les decía. Seguimos. Su entrenamiento fue bajo, esto es muy importante, hermano, bajo el liderazgo de David. Se transformaron en guerreros altamente capacitados con diversas tácticas de guerra. Pero ¿quién hizo eso? A personas que estaban afligidas, a personas que estaban angustiadas, endeudadas, David. Y eso habla muy bien del liderazgo. Tu liderazgo, hermanos. Si tú como líder ves a otro más joven que vos, más preparado que vos, y no le das lugar, y lo hundes, y lo apartas, y lo alejas, es como con tu pie, le haces a un lado, y solo tú quieres figurar. Ese no es liderazgo. Tu liderazgo va a tener un principio y un fin. Lo que ha hecho David con estos hombres afligidos, endeudados, angustiados, lo que ha hecho David es que su potencial ha sacado a lucir. Y eso es lo que hace un líder. Eso es lo que hace un líder. Pero esto que les digo del liderazgo es para otra prédica, hermanos. Ahora estamos hablando, David fue el jefe de estos. Cuando estaban afligidos, endeudados, cuando nadie los quería, David estaba ahí. Cuando nadie los amaba, David era el que los recogió, el que los acogió. Por eso la palabra de Dios dice: lo vil del mundo, lo necio del mundo, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Y eso es lo que hizo David. La lealtad de estos hombres hacia David era absoluta y sin dobleces, no tenían doble cara. No, me ha ceñido David. No, ya no es el mismo él, ya me ha ceñido. No, si le ceñía era por algo, si le llamaba la atención era por algo. Toda la causa de estos valientes de David ha sido la causa del rey. Todo el propósito que ellos tenían era ayudar al rey a seguir conquistando y que haya paz en el pueblo de Israel. La valentía excepcional al enfrentarse a enemigos formidables, como veíamos en 2 Samuel capítulo 23 verso 8 a 39,
dice que cuando uno agarraba la espada comenzó a matar a 800, y dice que la palabra de Dios dice que sus músculos se contrajeron y no podía soltar la espada. Imagínense esa pasión, no por matar, por defender una causa, por defender a su rey. Su obediencia, escuche bien, era notable y estaban comprometidos a defender el reino de Israel y a luchar por la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La que le había dado a David. Imagínense, hombres insignificantes que se volvieron algo. Pero ¿saben qué es lo más importante? La unidad. Eran personas que trabajaban en equipo, eran personas que estaban unidos. Como líderes muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Apartamos a los que son buenos, los echamos tierra, como dicen, los hundimos porque nosotros queremos salir, nuestros títulos quieren salir, nuestros logros que hemos conseguido están ahí. La teología no es nada, hermanos. Un pastor decía, es un balbuceo del conocimiento de Dios. Tenemos que conocer más a Dios. Pensamos que el ayuno, la oración, no es importante, y es la base. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros pedimos perdón por las cosas que hemos hecho, ahí es cuando Dios nos habla, cuando realmente estamos arrepentidos aquí, no antes. Cuando realmente estamos arrepentidos. Los valientes de David tuvieron un gran líder. David en la Biblia es el flexo en el cual todos los reyes de Israel son medidos. A Josías, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen a Josías? Tú has sido como tu padre David. Y David era un pariente lejano de Josías. Y a su papá, ¿qué le dicen? Y a los demás, ¿qué le dicen? Tú no has sido como tu padre David. Por eso les digo, David era el flexo en el cual todos los reyes eran medidos. Pero ¿quién era David? David, antes de escaparse, antes de escaparse de Saúl, había cometido adulterio con Betsabé. Y este hombre, David, había sido regenerado por Dios, transformado. Salmo 51. ¿Por qué? Porque él ha reconocido su error, él ha reconocido su pecado. David ha reconocido su pecado. Y cuando nosotros reconocemos nuestro pecado delante del Eterno, Él nos perdona. Y por eso pudo formar gente capaz. Si tú no reconoces tu error, lo que tú has hecho, difícilmente vas a poder formar a alguien. Difícilmente. No importa tus logros, tus títulos académicos, si tu currículum tiene 1000 hojas, no importa eso. El apóstol Pablo decía, es para mí basura. Tienes que poder enfrentar tus errores y pedir perdón. Las hazañas que hicieron estos hombres, y mencionamos en el texto bíblico, cuando David dijo, tengo necesidad de tomar agua del pozo de Belén, dijo, de la fuente de Belén. ¿Qué es lo que pasó ahí? Belén no era un lugar turístico, estaba rodeada de los filisteos. 3 hombres fueron a traer agua. ¿Por qué? Porque querían complacer a su rey. Y cuando volvieron, David dijo, no soy digno de tomar esta agua. Y se lo entregó al altar a Jehová. Miren esa hazaña que hicieron. Se escabulleron
y llegaron a tomar el agua del pozo. Para David, la defensa en tiempos de crisis, se mantuvieron firmes en la batalla cuando otros huyeron. No importa que estuviese peleando él contra 20, 30, igual se mantenían firmes. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Pero lo más importante que han hecho estos hombres es reconocer sus errores, reconocer que estaban endeudados, reconocer que estaban angustiados, reconocer que estaban en crisis, reconocer que estaban amargados. Y el líder los levantó. El líder no es para hundir, el líder es para levantar, el líder es para transformar vidas. Y no ser envidioso, hermanos, porque la envidia corroe a uno mismo. Es el apoyo fundamental de David. Como vimos en el principio, en nuestra introducción, esa mamá que levantó un auto por amor a su hijo, lo pudo hacer. Hay otro también, esta ilustración, cómo murió Juan Jos. ¿Quién era el maestro Jos? Era un hombre predicador, conocedor de la palabra. Es antes de Martín Lutero, unos 40, 50 años antes de Martín Lutero. Este maestro Jos había leído los escritos de Wycliffe. Sí, había leído los escritos de Wycliffe, porque desde Wycliffe y un poco más empezaron los que tendrían que ser llamados reformadores. Y leyó los escritos y comenzó a predicar la verdad de Wycliffe, que había visto en la palabra de Dios, y él corroboró, porque el maestro Jos también era un estudioso de la palabra. Y cuando comenzó a leer eso, comenzó a predicar, pero lo agarraron. Por obedecer la palabra de Dios, lo quemaron vivo al maestro Jos. Y en las películas que hay, el maestro Jos está siendo quemado y está cantando. Y los soldados que estaban alrededor comenzaron a cuestionarse. ¿A quién están defendiendo? ¿Al rey o a un Dios? Porque los soldados decían, ¿cómo está siendo quemado y está cantando a su Dios? Ellos no saben, los soldados, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, podemos aplicar esto a nuestras vidas. Podemos hacerlo, reconocer nuestros errores y pedir perdón. No nos va a hacer menos humillando, nos va a hacer más. Al que se humilla, Dios lo exalta. Al soberbio, Dios lo hunde, dice la palabra de Dios. Estos valientes de David, incluso David, se humillaron delante de Dios. Y Dios les dio algo muy importante, hermanos: su perdón. No esperes el perdón del pastor, no esperes el perdón de los hermanos. Busca primero el perdón de Dios. Y cuando tú encuentres el perdón de Dios, realmente no te va a importar que los demás te critiquen, te juzguen, te señalen, no te va a importar. Porque el Eterno, el Creador de todo, te ha perdonado, hermanos. Y eso es lo que tenemos que buscar. Arrepiéntete. Si has hecho daño a alguien, si has hablado mal de alguien, arrepiéntete y obedece a Dios. David obedeció hasta lo último. Estos valientes de David, afligidos, angustiados, endeudados hasta el cuello, obedecieron a Dios. Y Dios les dio un rey, Dios les dio un líder que los levantó, sacó lo mejor de ellos. Dios está a punto de sacar lo mejor de ti, si te arrepientes, si pides perdón y si obedeces. Que Dios te bendiga en este día.